Bueno, aquí estamos de nuevo en nuestro canal, siempre enseñando medicina. Ahora vamos a la clase correspondiente a la asignatura 112, en la tercera semana. Habíamos visto que la asignatura 112 les enseñaba a hacer las técnicas y los conocimientos de otras especialidades que no solamente son la medicina familiar y la medicina interna. Ya vimos lo que harían en una consulta de oftalmología, lo que harían en una consulta de otorrinolaringología, y vamos a ver ahora los exámenes ginecológicos. Obstetrics and Gynecology se le llama comúnmente OBG, O&G, OB-GYN, OB/GYN o OBS and Gyne. Esta especialidad es la rama de la medicina que se especializa en el aparato reproductor y el tracto genital femenino. Y se centra en las condiciones del sistema reproductivo femenino. Hay dos tipos. En algunos países se estudia la especialidad junta, y hay personas que se especializan en obstetricia y otros en ginecología. Aquí en Estados Unidos no se usa tanto. Aquí el tetra, el obstetra y ginecólogo hacen las dos cosas a la vez. Pero bueno, el gynecologist se centra en las condiciones del sistema reproductor femenino. Pero la especialidad general, además de focalizarse en el sistema reproductor femenino, también se focaliza en el cuidado de la mujer y el bebé durante el embarazo, durante el nacimiento y en el posparto. Vamos a ver la ginecología. Ya salimos de la especialidad en conjunto, obstetricia a ginecología. La semana próxima estudiaremos obstetricia. Hoy vamos a estudiar, esta semana vamos a estudiar ginecología, y tenemos suficiente materia para eso. Vamos a estudiar qué hace un medical assistant en una consulta de ginecología. Ahí pueden ver algunas avanzadas. Vamos a estudiar dentro de lo que el tiempo nos dé, lo más posible. Trato de dar todos estos conocimientos, vamos a ver todo lo que el tiempo me va a dar. Todo esto y más está en el libro de texto de ustedes, y esto en esencia es lo que yo he colocado en el programa de ustedes, siguiendo los estatutos de la escuela. Los objetivos que vamos a perseguir en esta semana van a hacer que ustedes se familiaricen con la anatomía y la fisiología del sistema reproductor femenino, que ustedes entiendan las enfermedades y los desórdenes del sistema reproductor femenino, destacar el papel del medical assistant en esta especialidad, y que ustedes aprendan y desarrollen las habilidades para poder educar mejor a los pacientes y responder a sus preocupaciones en esta rama, que son muchas. El medical assistant en una oficina médica de ginecología y obstetricia deberá conocer el sistema reproductor femenino, sus funciones y terminología médica, ayudar en los exámenes y procedimientos que se realizan en esta especialidad, conocer las enfermedades y problemas frecuentes en obstetricia y ginecología, conocer los aspectos relacionados con el embarazo, la fertilidad y la menopausia, conocer los cuidados prenatales y las visitas programadas
a la oficina médica para la promoción de la salud de la madre y el feto durante el embarazo. Está familiarizado con las pruebas comunes de diagnósticos y los procedimientos realizados en esta especialidad. Y como ya les dije, está preparado para responder las preguntas de los pacientes, instruirlos y proporcionarles materiales educativos. Esto es el Medical Assistant en la especialidad de Obstetric and Gynecology. Pero vamos a ver específicamente, y debía tener un ojo, hay un ojo aquí, el papel del Medical Assistant específicamente en Gynecology va a ser ayudar con los deberes ginecológicos, tales como el examen pélvico, el Papa Nicolau y el examen de mama. Ayudar. Ofrecer sugerencias a los pacientes mayores en el manejo de los trastornos menopáusicos, incluyendo manejo de los síntomas y educación sobre este proceso. Suministrar información de la planificación familiar, explicarle a la familia, a la pareja cómo planificar, si no saben, recomendándole diferentes métodos de control de natalidad. Y ayudar, si estás en una instalación donde se haga esto, ayudar con los procedimientos tales de inseminación artificial, biopsias de cuello uterino y de mama, y en la dilatación para hacer legrados. Es muy importante que ustedes sepan que en la medicina, la ley de práctica médica es una ley que define los deberes exactos que pueden realizar los médicos y el otro personal de atención médica, y que los asistentes médicos pueden realizar procedimientos clínicos solamente bajo la supervisión del médico. Toda la otra función es ayudar. Por ejemplo, un médico asistente no debe hacer Papa Nicolau. Él ayuda al médico a hacer Papa Nicolau, excepto que tenga tanta habilidad y experiencia que el médico lo autorice, pero con su presencia al lado, supervisado por el médico. Pero la función de Papa Nicolau es ayudar al médico, asistir al médico. Debido a que las leyes varían de acuerdo a los estados, usted necesitará conocer el alcance de la práctica donde usted trabaja para saber cuáles son los deberes que hace un medical assistant en la práctica en ese estado donde usted trabaja. Algo muy importante, tiene un ojo. ¿Cuáles son las funciones del sistema reproductivo femenino? Bueno, pues formación de óvulos. Esto es óvulo o gameto. Vayan ya escuchando esa palabra. Óvulo, huevo o gameto femenino. Recepción de los espermatozoides. Suministrar un ambiente adecuado para la fertilización y desarrollo fetal. En el parto. Perdón, el parto. Estamos hablando del sistema reproductivo. El parto es una función. La lactación, la lactancia es una función. Digo, la lactancia, la producción de leche por las mamas, lo cual proporciona una alimentación completa para el bebé en los comienzos de su vida. Vamos a ver algunas de las muchas palabras médicas, o sea, de la terminología en la especialidad de la rama de la gynecology. Recuerdan lo que dieron y lo que no lo dieron, lo apuntan ahora mismo en la libretica que tienen que llevar aparte de terminología médica. Que dis, el prefijo dis significa algo difícil, doloroso, dificultoso. Luego una dismenorrea va a ser una menstruación dolorosa, difícil. Difficult and painful menstruation. La menarquia, o menarque, es la primera menstruación. La primera menstruación que tiene una muchacha, una niña, es su menarquia. Y la menopausia es cuando ya la mujer ha llegado a un cese definitivo de su menstruación. Esto ocurre entre los 45 y los 55 años de edad,
como promedio 50-51. Y la perimenopausia es el periodo que rodea la menopausia. Periodo alrededor, antes y después de la menopausia, que se caracteriza por un periodo menstruales irregulares, episodios de amenorrea, de hipermenorrea y de sensaciones, malestares, sofocos, calores. Esa es la perimenopausia, alrededor de la menopausia. Otra palabra muy importante es la colposcopía. Siempre que ustedes vean colposcopía, es un procedimiento para mirar. Y va a ser el examen para mirar el cuello uterino usando un equipo que se llama colposcopio, que es un instrumento iluminado con lentes que amplifican. Esta es una doctora haciendo una colposcopía a través de usando un colposcopio. Este es un colposcopio, ya los más modernos ya no se mira por binoculares, se miran en pantalla. Y esto es lo que se ve en la colposcopía, el cuello del útero, que se llama el cervix. El equipo se llama colposcopio y el procedimiento se llama colposcopía. Seguimos con la terminología. El cervix es el extremo inferior y estrecho del útero, el cual se va a abrir en la vagina. Cuando este cuello está inflamado, como este, vamos a decir que hay una cervicitis. Esta imagen, la inflamación, la infección es por una clamidia. Cervicitis is the inflammation of the cervix. Hysterectomy is the removal of the uterus. ¿Qué quiere decir esto? La histerectomía es extirpación del útero. Cervicitis viene de cervix, cuello del útero. Y itis, por favor, escríbalo, es importantísimo. Itis es inflamación. Ectomy es extracción quirúrgica. E histero es útero. Luego, una histerectomía es la extracción quirúrgica del útero. Histero es útero. Salping es trompas. Y graphy, una imagen, una radiografía. Entonces, una histerosalpingografía, una histerosalpingografía es una radiografía o una fluoroscopía de el útero, de la cavidad uterina y de las trompas y de la cavidad de las trompas. Se puede ver por dentro nada más. Vamos a ver un dibujo de antecontraste del interior de la cavidad uterina y del interior de los conductos tubáricos, o sea, de las trompas. Esta es la histerosalpingografía, procedimiento obligado de realizar cuando la pareja hay esterilidad, se sospecha esterilidad, hay que ver la permeabilidad de las trompas y la función de la cavidad del útero con una histerosalpingografía. Ahora, ectomy es extracción. Y óforo son ovarios. Luego, una oforectomy es la extracción quirúrgica de los ovarios. Aquí tenemos un cuello uterino, las paredes de la vagina, visto por colposcopía, y aquí tenemos una secreción blanquecina que se llama leucorrea. Esto es el cuello muy inflamado, también con secreción. Estos son imágenes, fotografías, pero estos son gráficos. Un cuello normal, el orificio en el centro, y un cuello inflamado, con mucha secreción, con mucha leucorrea, de color amarillento, producto de una cervicitis. La leucorrea también se llama discharge. Vaginal discharge. Seguimos con las palabras términos médicos. Dispareunia es el dolor en la relación sexual. El dolor que sufre la mujer
en la vagina o en la pelvis durante una relación sexual, intercourse. Se ve cuando hay inflamación pélvica, cuando hay cervicitis. Displasia. La displasia es crecimiento, dificultoso. Entonces, un crecimiento anormal de la célula. Las displasias son generalmente lesiones precancerosas. La leucorrea es, como ya se lo dije, un flujo, el flujo de una secreción blanquecina o amarillenta o verdosa, que puede ser normal si es transparente o signo de infección. Dichas secreciones se pueden originar en la vagina, en los ovarios, la trompa de falopio o más comúnmente en el cuello uterino. Las más comunes son en el cuello uterino y la vagina. En cuanto a los desórdenes menstruales, o sea, la regla, hay mucha terminología y bien difícil. Yo nada más que le voy a dar dos. La menorragia y la metrorragia. Y así todo se confunde. La menorragia también se llama hipermenorrea, hypermenorrea. Ya el nombre lo está diciendo. Hyper es una sangrado excesivo durante la menstruación. O sea, durante la menstruación. O sea, una menstruación abundante en días o en cantidad de sangramiento o en ambos. Puede ser abundante en día, abundante en cantidad o en ambos. O sea, es una regla muy abundante y más larga que lo normal. Y la metrorragia es un sangramiento atípico, pero que ocurre entre periodos menstruales. O sea, es un sangrado intermenstrual. Es atípico porque ocurre entre las menstruaciones regulares. Este es durante la menstruación. Ocurre durante la menstruación, pero cuando le toca. Esto no, esto es entre menstruaciones. Menorragia y metrorragia. Son dos cosas muy diferentes y se pueden deber a causas diferentes. Un factor de riesgo es algo que debemos conocer en cualquier especialidad médica. Es una circunstancia que va a aumentar la probabilidad de que un individuo desarrolle una enfermedad o una condición. Algunos factores de riesgo pueden ser evitados, como fumar, la promiscuidad, en el caso de la ginecología. Otros no se pueden evitar, como la edad. Ojalá que la edad pudiera evitarse. Los antecedentes familiares tampoco no podemos decir, no quiero nacer en una familia de gente que padezca la presión alta. No podemos evitar los antecedentes familiares. Vamos entonces a conocer qué son los caracteres sexuales. Hay dos tipos de caracteres sexuales, primario y secundario. Los caracteres sexuales o características sexuales son las características por lo que se van a diferenciar a los hombres y a las mujeres. Habrá, como ya le dije, dos tipos de caracteres sexuales, los primarios y los secundarios. Los primarios son todos aquellos con los cuales nacemos y cuya función es hacer posible la reproducción. Are those a person is born with whose function is to make possible the reproduction. Mientras que los caracteres sexuales secundarios se van a desarrollar más tarde en la vida, en la pubertad, y ellos son los que permiten diferenciar a los hombres y las mujeres, además de los ya nombrados los primarios. En los hombres, los caracteres sexuales secundarios va a ser la voz grave, la barba, el desarrollo muscular y el vello corporal. Mientras que en las mujeres los caracteres sexuales van a ser las mamas, la voz más aguda, las caderas más anchas que los hombres y el vello corporal es escaso. Vamos entonces a los caracteres sexuales primarios.
o sea, los órganos sexuales que son los que garantizan la reproducción. Los órganos sexuales femeninos van a dividir a su vez en internos o externos. Interna genitalia o interna genital organs son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Y la externa genitalia o externa genital organ es uno solo, la vulva. Aquí tenemos los genitales internos, los ovarios. Atiendan bien estos gráficos. Como estamos en línea, no tenemos maqueta, es imprescindible ver muchas láminas y muchas imágenes. Es necesario que ustedes vean todas las imágenes que yo pongo. Aunque no le haga mucho hincapié porque el tiempo no me deja, ustedes deben retroceder el video y analizar todas las imágenes que yo les proyecto. Aquí tenemos los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Esto que está aquí abajo en la vulva no es un órgano genital interno, la vulva es externa. Esto que está aquí no es un órgano, no es nada son los ligamentos que sostienen al útero. Los úteros están colgando en la cavidad pélvica, está suspendido y lo único que lo mantiene en su lugar es este ligamento. Entonces, repito, los órganos sexuales femeninos internos van a ser el útero, que tiene varias partes, pero bueno, el útero, las trompas de falopio, que también tiene varias partes, los ovarios y la vagina. La vagina es interna, porque está por dentro de la piel. Otra vista. Aquí tenemos la cavidad abdominal y pélvica. Y aquí tenemos los órganos sexuales y su ubicación. Aquí, este es el útero, las trompas de falopio, los ovarios y la vagina. Es importante que ubiquen que el ovario está por detrás y a veces por encima de la vejiga, que la vagina está entre la uretra. Si no se acuerdan, tienen que recordárselo. La uretra es el conducto que comunica la vejiga con el meato urinario, o sea, con el exterior. Esta es la uretra, esta es la vagina y este es el recto y el cono sigmoide. Por tanto, la mujer va a tener en esta área que se va a llamar periné 3 orificios bastante cercanos que pueden producir algunas patologías. El orificio uretral o meato uretral, el introito vaginal o donde abre la vagina y el anus o donde abre el recto. Entre estos orificios puede haber paso de bacterias y la manipulación del clítoris que está en la vulva puede producir que todas estas bacterias que anden por aquí se introduzcan en la uretra y de cistitis. Hay que tener mucho cuidado tanto en la higiene como en la manipulación de estas zonas, porque la mujer puede sufrir de enfermedades y no sabe la causa. La causa es una mala cuidado de estos orificios que tienen tan cercanos en esta zona. Una vista más grande, un corte sagital, ahora está al revés. Esta es la parte frontal, estos son los huesos, los huesos coxales donde se unen, se llama la sínfisis del pubis. Por detrás de la sínfisis del pubis va a estar la vejiga, por encima, esta es la vejiga, o urinary bladder, por encima de la vejiga, por encima y por atrás de la vejiga está el útero,
El útero se desemboca al exterior por la vagina y la vejiga desemboca al exterior por la uretra. Miren el cursor, uretra, vagina, y por detrás va a estar el colon descendente, el colon sigmoide y el recto. Miren los tres conductos, recto, vagina y uretra. Y los tres orificios, meato urinario o urethral opening. Meatus urinario, urethral opening. Vaginal opening o introito vaginal y anus. Después vas a mirar esta lámina cuando ya sepan las partes del útero, cuando ya sepan las paredes del útero, cuando ya sepan lo que es el cuello uterino, los dos orificios del cuello uterino, lo que son los fondos de saco, la mucosa de la vagina, cuando llega aquí el útero se repliega, igual que hace el párpado. Cuando una mucosa se repliega y deja un hueco, un saco, esto se llama un fondo de saco o un fornix. Entonces aquí también va a haber un fondo de saco anterior y un fondo de saco posterior. Si la mujer está parada, pero si está acostada, va a ser el fondo de saco anterior y el fondo de saco posterior. Depende de la posición que tenga la mujer. Si está acostada es anterior y posterior. Si está parada es frontal y dorsal, o anterior y posterior. Y también puede ser ventral y dorsal. Entonces, les repito que cuando ya hayan estudiado todo, vengan a esta lámina donde está todo. Esta es una lámina muy integral. Miren las trompas. Las trompas terminan en unos salientes que se llaman fimbrias. El ovario. El fondo de saco posterior. El fondo de saco anterior. Otra imagen también, pero con menos elementos. Ahora está la mujer, esta es la parte anterior, esta es la anterior o ventral, y esta es la parte posterior o dorsal. La vejiga con la uretra y el meato urinario. El útero con la vagina y el orificio introito vaginal. Y el recto con el orificio anus. Aquí atrás hay un fondo de saco que se llama fondo de saco de Douglas. Otro más. Vejiga, bladder, uretra, uterus, rectum, vagina, ahora, los ovarios. Los ovarios, esto que está aquí es el ciclo ovárico. Vamos a regresar aquí ahorita. Los ovarios son unas estructuras pareadas, uno a cada lado, localizadas en la cavidad pélvica, a diferencia de los testículos, porque los testículos van a ser las glándulas masculinas, pero que están afuera, en medio del escroto. Pero la mujer, las glándulas femeninas están dentro del cuerpo, en la cavidad pélvica.
Cuando son niñas están en la cavidad abdominal, después bajan en la cavidad pélvica. Son órganos variados a ambos lados del útero, uno aquí y otro acá, de forma oval, de tamaño variable, en dependencia de la edad, chiquitos al nacimiento de la infancia, se desarrollan a partir de la pubertad, en la adultez, y después en la menopausia vuelve otra vez a ponerse pequeño. O sea, de tamaño variable en dependencia de la edad, que descansan a ambos lados del útero contra la pared de la pelvis y se mantienen en su lugar gracias al ligamento redondo que lo sostiene. Ese ligamento está adherido al útero nada más. Seguimos refiriéndonos a los ovarios, que son unas estructuras pares a ambos lados del útero, que se le llama gónada. Atención, libreta de terminología médica a escribir. Gónada es el nombre médico de una glándula sexual. Las glándulas que producen hormonas sexuales y células sexuales se va a llamar gónada. Por tanto, habrá gónadas femeninas y gónadas masculinas. Las gónadas femeninas son los ovarios. Los ovarios son las gónadas femeninas. O sea, son estructuras pares a ambos lados del útero, que son las gónadas femeninas. ¿Por qué? Porque ellos producen las células reproductoras femeninas y las hormonas femeninas. O sea que las gónadas, o sea, los ovarios, van a producir las células reproductoras femeninas y las hormonas femeninas. ¿Cuáles son las células reproductoras femeninas? Los óvulos. Pero a las células reproductoras también se le llama gameto. O sea que han aprendido dos palabras ahora de pronto que se la tienen que saber. Gónada y gameto. Gónada es la glándula que produce a la célula sexual reproductora. Y la célula reproductora se va a llamar gameto. En el caso de la mujer, la gónada es el ovario y el gameto es el óvulo, al cual también se le llama ex ova. O sea, óvulos, ex ova y gametes. It's the same thing. Entonces, repito, los ovarios son llamadas gónadas porque ellos producen y liberan las células reproductoras, que son los óvulos, los cuales van a madurar cada 28 días. Y además, los ovarios van a producir las hormonas sexuales. Una niña va a nacer con la cantidad de óvulos que ella va a tener de por vida. Y se estima que estos tengan alrededor de 2 millones. Pero cuando la niña alcance la pubertad, este número ya va a haber decrecido hasta alrededor de 400,000 huevos que están guardados en los ovarios. A partir de la pubertad, estos huevos van a madurar y se van a liberar de los ovarios. Entonces, como ya dije, los ovarios van a producir las hormonas sexuales femeninas. ¿Y cuáles son las hormonas sexuales femeninas? Estrógeno y progesterona. Atención, no me voy a poner una testosterona y un andrógeno, que son masculinas. Las hormonas femeninas son estrógeno y progesterona. Somos femeninas gracias a que tenemos estrógenos y progesterona, los cuales estas hormonas van a regular el desarrollo de las características sexuales secundarias y van a regular la preparación de nuestro organismo para un posible embarazo. Eso es lo que hacen las hormonas sexuales. El desarrollo de las características sexuales secundarias
y la preparación del organismo para el embarazo. Entonces, repetimos que los ovarios tienen tamaño variable según la edad, que están situados en la cavidad abdominal, a diferencia de los testículos que están externamente, que producen las hormonas sexuales femeninas, que son el estrógeno y la progesterona. ¿Y qué hacen el estrógeno y la progesterona? Van a desarrollar los caracteres sexuales secundarios y van a preparar al organismo para un posible embarazo. Aquí dije cosas en inglés que no están dichas en español. Todo lo que está dicho aquí, aunque no esté traducido, escrito, todo lo que yo digo, se puede preguntar. Aunque no esté escrito en español. Si está escrito en inglés, se puede preguntar. Vamos a ver cómo funciona esto. Mira, la niña nace con los gametos, con los huevos. Los huevos con que nace la niña sin desarrollar se llaman ovocitos primarios. El ovocito primario se va desarrollando dentro de una estructura que se llama un folículo. Y tenemos el ovocito primario, se va desarrollando hasta que se convierte en ovocito secundario. Cuando el ovocito llegó a secundario y se maduró, el folículo ya va a tener un nombre. Se va a llamar folículo de Graf. El folículo de Graf va a romperse cuando ya el óvulo está maduro, rompe la superficie del útero, se acerca a la superficie del útero, la rompe y sale al exterior el óvulo maduro. A ese proceso se le llama ovulación. Después, esto lo voy a repetir muchas veces porque es difícil, están muchas láminas. O sea que hay una primera etapa donde el ovocito primario se va a convertir en ovocito secundario dentro de un folículo que cuando ya está maduro se va a llamar el folículo de Graf. El folículo de Graf se va a romper y va a expulsar al exterior el óvulo. A este acto se le llama ovulación. Después, este folículo de Graf, ya sin óvulo, se empieza a degenerar y se convierte en cuerpo lúteo. ¿Por qué lúteo? Porque en terminología médica la palabra lúteo es amarillo. Entonces, este ahora se va convirtiendo en una cosa que se llama cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se va degenerando hasta que se convierte en un cuerpo blanco y desaparece. Como ustedes comprenderán, verán que hay dos etapas y esto vuelve otra vez. Cada mes, esto ocurre los primeros 14 días, el día 14 y los segundos 14 días y ya se completó un mes. Luego ustedes verán que lo que ocurre en el ovario ocurre cíclicamente. Por tanto, va a haber una cosa muy importante en la fisiología femenina que se va a llamar el ciclo ovárico. Vamos a verlo aquí con un poco más de palabras técnicas. Aquí tenemos el ovocito primario. Se va desarrollando en los folículos. Ya el folículo maduro se llama folículo de Graf. Y el folículo de Graf se rompe y libera el óvulo. El folículo de Graf se va convirtiendo en el cuerpo lúteo y ya casi al degenerarse se va a llamar cuerpo blanco o albicans. Luego, también está explicado algo aquí, después lo pueden ver. Aquí está el folículo chiquitico, primario, se va desarrollando, va creciendo el folículo, va madurando el folículo, maduró y se rompió y se produce el ovocito secundario u óvulo maduro o el gameto, ova, salió al exterior. El folículo de Graf se convirtió entonces en cuerpo lúteo y se va degenerando
y se va a convertir en cuerpo blanco y desaparece. Y es muy importante que sepan, cuando esta primera etapa, esta primera quincena, pero 14 días ocurre, el folículo va produciendo una hormona que se llama estrógeno. Y cuando ocurre esta segunda fase, ya no se produce más estrógeno, se va a producir progesterona. O sea que el ovario produce, lo que ya saben, las dos hormonas sexuales femeninas. Estrógeno en la primera fase y progesterona en la segunda fase. Como en la primera fase es a base de un folículo que produce estrógeno, a la primera fase se le suele llamar fase proliferativa o estrogénica. Y la segunda fase se le suele llamar fase progesterónica o luteal, porque el cuerpo es amarillo, lúteo. Todo esto ocurre, este ovocito primario comienza a madurar porque la hipófisis le mandó al ovario una hormona, unas hormonas que son gonadotrofinas. Gonadotropina quiere decir que crezcan las hormonas, las células, las glándulas que producen gónada, de la gónada, y esas hormonas gonadotróficas son las que hacen que empiece este proceso a ocurrir. Si la hipófisis no manda, eso no pasa. Y la hipófisis la manda a decir cuando la niña llega a la edad de la pubertad. Y la manda cíclicamente todo el tiempo, todos los meses, para que esto se siga produciendo. Repetimos aquí. Lo visto ya. La primera fase se va a llamar fase folicular. Se produce estrógeno. Primero 14 días. La segunda fase se va a llamar fase luteal. Se produce progesterona. Aquí vemos en el ovocito primario se va desarrollando el folículo. Llegó el folículo maduro. En el día 14, este es el ciclo ovárico. Dura 28 días. En el día 14 se rompió el folículo de Graf, salió el óvulo. Y después el folículo de Graf va degenerando, se convierte en cuerpo lúteo. Se produce progesterona y aquí se produce estrógeno. Esta es la fase folicular y esta es la fase luteal. De aquí para acá, fase luteal. Y de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, fase estrogénica. Las mujeres que son bien regladas, que tienen unas reglas fijas, saben que el primer día, a partir de la menstruación, contando 14 días, ese día esto va a ocurrir. Y una semana antes, una semana después, hay que tener que cuidarse de relaciones sexuales porque puede encontrarse el espermatozoide con el óvulo. Los espermatozoides con el óvulo. Aquí vemos una figura muy agrandada de cómo un folículo se rompe en la superficie del ovario, dejando salir el óvulo. Aquí de nuevo lo mismo, ya con más detalles médicos. Los ovarios son de forma ovalada, se ubican en la parte superior de la cavidad pélvica. En su interior albergan a miles de óvulos inmaduros, los cuales se van a desarrollar hasta ser expulsados de la trompa de Falopia. Poseen además una función hormonal, los ovarios, porque producen las hormonas sexuales femeninas, estrógeno y progesterona. Aquí los ocitos pueden estar los ocitos primarios pueden estar en cualquier lugar del útero. Esto es un reguero aquí, pero no tiene que estar en un lugar fijo. Todo esto está regado aquí, pero ellos saben lo que tienen que hacer. Ocito primario, el ocito ya primario dentro de un cuerpo. Ocito ya no es primario, ya aquí está desarrollando. Y ya aquí llega al folículo secundario y ya aquí llega ya al más desarrollado, que es el folículo de Graf. Aquí el folículo de Graf explota,
sale el ovocito ya, el óvulo ya maduro, y entonces el folículo de Graf se va convirtiendo en cuerpo lúteo hasta que se genera en cuerpo albícano. Aquí se produce estrógeno y aquí se produce progesterona. Otra imagen. Las hormonas que manda la pituitaria para que esto ocurra son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Le mandan a decir al ovario que empiece a madurar los ovocitos. Y aquí estamos, el ciclo ovárico. ¿Y qué pasa en el día 14? Sale al exterior el óvulo, el gameto ya maduro. Si en este camino, es lo normal que ocurra, se encontró con el espermatozoide, con los espermatozoides que lograron subir hasta acá. Esa es la función de ellos, caminar, y la ovulación, la fecundación se produce fisiológicamente porque cuando este señor sale acá, la trompa hace como un catcher con el guante y salió aquí está agrandado, pero él está aquí. Entonces la trompa tiene unas prolongaciones que se llaman fimbrias que captan este óvulo. Acuérdense que es un solo óvulo, pero una vez al mes uno aquí y al mes siguiente el otro lado. Salió uno solo. Y la función es que la trompa lo capte y que lo empiece a jalar, a chupar, a caminar con unos cilios que tiene la trompa, los pelitos, para tratarlo de que suba por la trompa, con las contracciones de la trompa, que es músculo liso, y los cilios de la trompa van haciendo que este óvulo llegue hasta acá. ¿Con qué objetivo? Con el que nos hizo Dios o la naturaleza, que en este camino se encuentren con los malvados que vienen subiendo por acá, que es lo que tienen programado él. Millones de espermatozoides de una sola eyaculación contra un solo y triste ovulito que va por aquí. Es lógico que si ha habido una eyaculación en el momento que el óvulo cogió este caminito, la trompa lo cogió, pues lo va a coger. Y entonces, mire, se va a unir aquí, este es el espermatozoide con el óvulo. Cuando se unen, va a ser la fertilización. Y el óvulo se va a convertir en una cosa que se llama cigote. Y entonces ya el óvulo fue si hubo relación sexual y hubo unión por aquí, ya entonces, ya mire, ya el óvulo no es una sola célula, son dos. Después son 4, después son 8. Y así, en el camino hacia el útero, ya se está convirtiendo el embrión. El cigote es el nombre que lleva. Y ya cuando llega, lo que está programado es cuando él llegue aquí es el lugar idóneo para implantarse. Pero aquí no llegó el óvulo solo. Aquí llegó el óvulo fecundado. Si llegó solo, no pasa nada. Se bota, pero si llegó fecundado, aquí se implanta. Aquí se implanta en la pared del útero y ahí comienza a desarrollarse la placenta. Esta es la gran aventura de nuestro nacimiento. Esto se lo voy a dejar para que lo lean después. Es más o menos una ampliación de lo que he dicho. Es una ampliación de lo que he dicho. Se lo leen después. Entonces, ¿qué será una forectomía? Ya se lo expliqué. Una forectomía es la extracción quirúrgica de los ovarios. Procedimiento quirúrgico cuando se extirpan uno o ambos ovarios. Si es uno solo, unilateral oophorectomy, y son dos, bilateral oophorectomy. Cuando la oophorectomía es bilateral, la mujer es incapaz de producir más huevos, ni hormonas, y se entraría entonces lo que se llama una menopausia de origen quirúrgico. Las trompas.
las trompas son dos tubos que van a conectar los ovarios con el útero. Aquí está el útero, aquí están los ovarios separados. Esto que está aquí no conecta, esto que está aquí es un ligamento, no tiene hueco, no tiene hueco por dentro. La única forma de que lo que salió de aquí llegue para acá, llegue al útero, es con las trompas. Luego, las trompas son dos tubos huecos que conectan los ovarios con el útero. Y su función es llevar el huevo hasta el útero para que se produzca en esa trayectoria la fecundación. En algunas ocasiones, cuando el embrión se desarrolla fuera del útero, da la casualidad que salió aquí, la trompa no lo cogió, salió un poquito por acá y llegó un espermatozoide y lo cogió aquí afuera, se implantó en el peritoneo. ¿Qué problema? O se implantó tardíamente y llegó el momento que ya llegó a que ya se convirtió en una fase que tenía que implantarse, se fecundó tardíamente o tempranamente, y el tiempo corrió y llegó el momento de implantarse y no pudo llegar al útero, que es que está preparado para la implantación, y no le quedó más remedio a ese huevito que implantarse aquí. Se implantó en la trompa, ectópico, se implantó en el peritoneo, ectópico. Él tiene que hacerse en un momento que está calculado, que ya llegó aquí. Si eso ocurrió en otro momento, se implantó en otro lugar y es un embarazo ectópico. Ectópico quiere decir fuera de lugar. No llegó a tiempo para implantarse en el útero. O se salió de su lugar, la trompa no lo cogió y el espermatozoide malvado salió y lo cogió afuera, en el peritoneo, se implantó arriba ahí de la membrana peritoneal y cuando eso empieza a crecer, lo explota. Porque cuando ese huevo empieza a crecer, empieza a profundizar y ahí viene la ruptura del embrión en el peritoneo y a correr. Aquí vemos que las trompas de falopio están revestidas, no se ve, pero bueno, está revestida internamente de unos pelitos llamados cilios. Entre los cilios y la musculatura de la pared de la trompa, que es un músculo liso, impulsan al óvulo a que vaya a través de la trompa al útero. Pero lo más frecuente es que el óvulo sea fecundado, sea fertilizado en este trayecto y que cuando se vaya desarrollando y que cuando llegue al útero ya sea el momento en que él se deba nutrir ya de la pared del útero y se va a implantar aquí en la pared uterina. ¿Qué cosa es un método de esterilización por las trompas? Es un método, la esterilización de las trompas es un método anticonceptivo quirúrgico e irreversible, que consiste en cerrar, también se le llama la trompa oviducto, porque es el ductus, el camino por donde va el huevo. Consiste en cerrar el oviducto para así detener el paso de los espermatozoides hasta el óvulo y así entonces evitar su fecundación. Antiguamente, bueno, aquí vemos otra vez, aquí vemos lo que yo le dije. La ovulación, la trompa, que captando el óvulo va por la trompa y llegó hasta aquí. Y cuando, algo que no le he dicho, todas las meses la pared uterina se prepara para que este óvulo se fecunde y se implante. Cuando ese óvulo no se encontró con ningún espermatozoide por muchas razones, no hubo relación sexual o hay problemas con la unión de estas dos células, masculina y femenina, si no hubo implantación, esa pared grande, gorda, llena de glándulas con mucho muco y de mucho vaso sanguíneo esperando al embrión, cuando el embrión no llega, no se implanta, se cae y se produce entonces ese desprendimiento de la pared del útero,
se llama menstruación. Por eso que la menstruación va a estar todos los meses cuando no ocurre una fecundación. Entonces aquí vemos en la fertilización, o sea, lo que estábamos, la estilización de la tubárica, antiguamente se cosía, se ligaba, de ahí el nombre de ligadura de la trompa. Anteriormente se ligaba. ¿Y qué pasaba? Que se rompía la ligadura y la mujer salía embarazada. Entonces después se decidió cortar y ligar. Y ya después se cauteriza. Se puede cauterizar de varias formas. O un cauterio, los que no cirujanos no saben lo que es un cauterio, o con un láser. Y con estos dos se sellan las trompas de falopio y ahí ya sí que no hay arreglo. Si la señora se divorció o se separó y ya había tenido otro hijo y más hijos, decidió que ya se iba a ligar y el nuevo marido no tiene hijos, entonces viene el nuevo marido a tener que pagar una cirugía plástica para poner aquí un tubito, hacer un arreglo para que las trompas vuelvan a estar permeables, y eso cuesta bastantísimo. Aquí vemos los animalitos peligrosos en gran cantidad y muy activos ellos, subiendo, pero otra forma anticonceptiva que ya casi no se usa es que lo que se llama dispositivo intrauterino, DIU, en español, dispositivo intrauterino. En este caso con una T. ¿Cuál es la función del dispositivo intrauterino? El útero, al tener un cuerpo extraño, se mueve, se contrae estos músculos, se contrae la pared muscular y no deja que el espermatozoide suba. Esa es la función de el dispositivo intrauterino. Entiéndase, anillo, principio, asas, T. Ya esto no se usa mucho porque puede causar daño en el útero. Y las técnicas más modernas son hormonales. A través de hormonas se impide que este óvulo se madure. Entonces, vamos para el útero. El útero es un órgano muscular hueco en forma de pera en el cual el feto se desarrolla. Es el órgano del embarazo, es el órgano más grande del sistema reproductor femenino. Miren aquí el útero, tiene 3 partes, un cuerpo, un cuerpo que tiene un fundus, que es la parte que está arriba, tiene un fundus, un cuerpo y un cuello. El cuello se llama cervix. Fíjense que la vagina está por debajo del útero. El cuello del útero se abre en la vagina. Por favor, no se equivoquen más donde está la vagina. La vagina está por debajo del útero. Y esto es un corte del útero visto con un colposcopio, visto desde abajo. Y este orificio que está aquí, que está aquí. El útero está localizado entre la vagina y las trompas de falopio. Útero entre la vagina y las trompas de falopio. Y su extracción se llama histerectomía, como ya vimos. Debe ser en otro español. Sí, vamos a ver los españoles en inglés para que se les pegue más. La pared del útero tiene 3 capas. La más externa, que es serosa, se llama perimetrium. La media, la más gruesa, que es muscular, se llama miometrium. Siempre de terminología médica. El útero tiene dos raíces. Una es histero y otra es metrium. A veces se usa histero, a veces se usa metrium. Aquí para las paredes se usa metrium. Si metrium es útero y peri es alrededor, esa es la capa que está alrededor del útero, por fuera, la más externa. Mío es músculo y metrium es útero. Bueno, pues el músculo del metrio es la capa media, esto que está aquí. Y endometrio, endo es interno y metrio es útero. Bueno, pues endometrio es la capa interna. O sea que el útero en su pared tiene 3 capas. La más externa o es serosa se llama perimetrium.
La media o muscular se llama miometrium. Y la interna o mucosa se llama endometrium. Cuando ustedes oigan mucosa, ya van a oír, ya van a pensar enseguida en vaso sanguíneo y en glándula. La interna o mucosa se llama endometrium, el cual, el endometrio, va a presentar cíclicamente cambios relacionados con el efecto que producen las hormonas del ovario aquí en el útero. O sea que esta capa externa la capa externa se llama perimetrio. La capa media se llama miometrio y la blanquita se llama endometrio. El endometrio va a sufrir cambios mensualmente debido a las hormonas que se están produciendo mensualmente en el útero. Perdón, en el ovario. De nuevo, el útero está ubicado entre la vagina y la trompa de falopio. Su extracción se llama histerectomía. Su pared tiene 3 capas. Una capa externa serosa, que es el perimetrio. Una capa media muscular, músculo liso, by the way, miometrio. Y una capa interna mucosa, endometrio. El útero tiene el cuerpo y la parte de arriba del cuerpo se llama fondo y tiene el cuello. El cuello tiene 2 orificios, un orificio superior y uno inferior. Y si la mujer está acostada, pues vamos a decir entonces un orificio interno y otro externo. Tiene un canal cervical y completamente el cuello se llama cervix, que viene de la palabra latina colo, que es cuello. Con un orificio, el cuello va a tener un orificio cervical externo, también se le llama os. Os es orificio y un orificio interno. Como ya dije, la pared uterina está formada por tres paredes: perimetrio, miometrio y endometrio. Y después miren ustedes con calma la lámina. Ahora, como ya le dije, había un ciclo ovárico, que ya lo vimos. El ciclo ovárico, aquí está, tenía una fase folicular desde el ovocito primario hasta el huevo, hasta el huevo, el óvulo, fase folicular que se producía estrógeno y una fase luteínica que se producía progesterona. Este es el ciclo ovárico. Todos los meses se produce eso. Pero, además del ciclo ovárico, está el ciclo menstrual, que es el ciclo del útero. ¿Cuál es el ciclo menstrual o uterino? Son los cambios regulares que van a ocurrir en el sistema reproductivo de la mujer que hacen el embarazo posible. El promedio del ciclo menstrual dura 28 días. El ciclo comienza con el primer día de la menstruación y termina con el primer día del próximo periodo. El promedio de cuando la mujer ovula es alrededor del día 14. Repito, el ciclo menstrual es el cambio natural, regular que ocurre en el sistema reproductivo femenino que hace posible el embarazo. El ciclo menstrual promedio dura 28 días. El ciclo comienza con el primer día. Aquí empezó a caerse la pared y aquí está la menstruación. Empieza el primer día de la menstruación y termina con el primer día del siguiente menstruación. Y la mujer ovula en el día 14. Los 2 ciclos están interrelacionados, pero ¿quién gobierna a quién? El ciclo uterino gobierna al ciclo ovárico. Perdón, el ciclo ovárico gobierna al ciclo uterino. El ciclo ovárico gobierna al ciclo uterino. Y aquí lo mismo,
quizás esta lámina, esta cómica, les ayude a entender más. Aquí tenemos el osito primario. ¿Quién es el reloj que lo echa a andar? La hormona que produce la hipófisis, que manda la hipófisis. Echa a andar y la fase primaria donde se produce estrógeno se llama fase folicular. Aquí mismo, cuando llegó el día 14, ya lo mandan a salir, le dan una patada y lo botan y viene la ovulación. Y después entonces ya el folículo de Graf comienza a convertirse en el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. La fase luteal se produce progesterona y la fase folicular se produce estrógeno. Y aquí entonces viene, ¿cuándo viene? ¿Qué está pasando? Esta es la pared, este es el endometrio. Parece que el endometrio, este es el útero, este es el ovario, este es el útero. La pared interna del útero es mucosa. Esta es la mucosa del útero que se llama endometrio. La mucosa del endometrio comienza con la menstruación anterior, que se cayó, se perdió, se cayó porque no hubo fecundación. Entonces, a partir de la menstruación, donde hay estrógeno producido por el ovario, empieza entonces el útero a proliferar, a crecer las glándulas que se habían caído toda la pared. Esta es la pared que se quedó chiquitica y sangrante. Pues entonces cuando empieza el ovario con la fase folicular, el útero va a empezar a engordar y a proliferar. Por tanto, los primeros 14 días, mientras en el ovario está la fase folicular, el útero está en la fase proliferativa porque está creciendo la pared, engordando y creciendo la pared del endometrio producto de este estrógeno. Vino entonces el día de la fecundación, el día de la ovulación, con la progesterona. Aquí creció, pero la progesterona lo hizo entonces segregar. Las glándulas habían crecido, pero no segregaban. Miren aquí la glándula produciendo muco. Luego, cuando viene los segundos 14 días, que se está produciendo entonces la progesterona, pues el útero, además de crecer y proliferar, va a segregar. Luego, los segundos 14 días, el ciclo uterino va a estar en fase secretoria. ¿Por qué? Influenciado por la progesterona, que hace que las glándulas se pongan muy vascularizadas y que la pared se ponga muy vascularizada y las glándulas se pongan muy secretoras. Entonces, a ver si yo lo tengo en inglés, en español. Lo tengo por más tarde. Cuando el ovario está en la fase folicular, el estrógeno estimula al endometrio uterino a que se había caído, a que crezca y prolifere. Estamos entonces en la fase proliferativa uterina, donde está influenciado el endometrio por los estrógenos. El endometrio entonces engruesa rápidamente. Entonces ocurre la ovulación y el folículo comienza a transformarse en cuerpo lúteo. Y el ovario entonces entra en fase luteal. Y mientras el ovario está en fase luteal, cuando el ovario está en fase luteal, el endometrio, que ya había crecido y proliferado, ahora influenciado por la progesterona, se va a convertir en altamente vascular, edematoso, va a estar engrosada el revestimiento de la pared, preparando los nutrientes para cuando venga el posible el embrión y se implante. Si la concepción, o sea, la fertilización no ocurrió, esto creció por gusto, no llegó embrión, no se implantó, y entonces este revestimiento se va a caer porque creció por gusto y eso se va a llamar menstruación. Y aquí entonces comienza de nuevo